preguntarnos, o sea, los funcionarios públicos no se equivocan, por eso confiamos. Y dos, ¿puede haber corrupción? Entonces, ¿tiene que haber un control de calidad o no? ¿Hacen un control de calidad? De eso se trata. Entonces, cuando esta sentencia, el caso de Walter Oyarse, cita una sentencia de la Corte Suprema que es emblemática, cuyos criterios en su mayoría se siguen utilizando en los Estados Unidos, estos criterios son los siguientes. Número uno, para que una pericia valga como tal, se necesita establecer que el método que se ha usado es el que tiene menos errores. O sea, en la ciencia hay muchos métodos. Todos los métodos tienen errores. La idea es encontrar el que tiene la menor cantidad de errores. O sea, estamos hablando de epistemología, de metodología de la investigación. O sea, lo ideal sería que el juez, que el fiscal, que el defensor tenga un epistemólogo y nos diga, este tema grafotécnico o en este tema de medicina legal o de pericia psicológica, el protocolo que se utiliza es el adecuado. O sea, entramos nosotros al tema de fondo. Pero no hay recursos, pues, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene que aprender un poco, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la pericia, para ver, ¿no?, si efectivamente el método que se utilizó era el más racional. Y con un ejemplo se van a dar cuenta de cómo es la cosa delicada. En el Ministerio Público, a partir de septiembre del 2016 para adelante, para hacer una pericia psicológica, por ejemplo, a una persona que ha denunciado ser víctima de delito sexual, se requiere utilizar 4 horas. En cada hora se van a aplicar distintos test. Pero antes de septiembre del 2016, protocolo, el Ministerio Público tiene su protocolo de pericia psicológica. ¿Cuál era la práctica? Entrevista única, 30 minutos. Septiembre del 2016 para atrás, entrevista única, 30 minutos. Septiembre del 2016 para adelante, 4 horas. 4 horas, porque no alcanza media hora, porque en cada hora hay que aplicar cualquier cantidad de test, porque se supone que estamos hablando de que tenga el mayor valor, ¿no? Entonces, un giro radical de 180 grados. ¿Y saben por qué es muy importante? Porque en los delitos sexuales se dice que son cometidos bajo clandestinidad. ¿Y qué dice el Acuerdo Plenario Penal 2-2005? Que dice que para que valga una declaración de un agraviado, que se necesita prueba periférica. Hay que corroborarla. Entonces el fiscal, ¿qué pregunta? ¿Qué dice la menor? Que él la violó. ¿Qué dice el imputado? Que no la violó. ¿Tenemos algo? Tenemos la pericia psicológica. ¿Qué dice? Estresor producto de agresión sexual. ¿Qué puede afirmar el fiscal? Confirmada la declaración de la gravedad. Acuso, y ahora si tiene menos de 14, cadena perpetua. ¿Se imagina? ¿Y el juez qué puede hacer? Puede condenar. Entonces, ese es el problema. Por eso es que hay que ver bien el tema del protocolo. Ahora, les decía, caso Dauro versus Merrell, desde el año 1993 en Estados Unidos, lo citamos nosotros por primera vez en el recurso de nulidad de Walter Oyarse. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Que se demuestre que el método, que el protocolo que se ha utilizado es el más racional, que tiene la menor cantidad de errores. ¿Y eso de qué va a depender? Probablemente de quién lo haya hecho. Ustedes recordarán que hace un año murió un científico que estaba en una silla de ruedas, que solamente podía comunicarse por el movimiento de una pestaña, que la computadora lo interpretaba y leía, ¿no? Stephen Hawking creo que se llama. ¿Famoso o no famoso? ¿No? Cuando se murió, una conmoción universal, el autor del orificio negro, del hoyo negro. Imagínense que él hubiera hecho un protocolo, un método. ¿Tenía poder de autoridad para que todos crean que científicamente era válido o no? Entonces, de eso se trata. Pero ¿a quién tenemos que preguntarle eso? A la comunidad a la que pertenezca esa pericia, esa especialidad. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de pericia psicológica. Pertenece a las ciencias sociales, la pericia psicológica. ¿Por qué creen que el Ministerio Público ha cambiado su protocolo? Porque en el mundo hay una institución que está estableciendo los parámetros científicos para la pericia psicológica, que es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha sacado un protocolo que trata de estandarizar todos los protocolos con un procedimiento que se llama DSM-10. ¿Se dan cuenta? O sea, puede ser que sea una institución como esta o puede ser también que sean
grandes científicos, profesionales, así como en el derecho, ¿no? En el derecho, ustedes saben, en civil, tales personas son superstar, hay otros pesos medianos y hay otros calichines también, y igual en todas las materias, también en la ciencia pasa lo mismo, ¿no? Entonces, las horas de vuelo también son importantes, ¿no? Uno se da cuenta al toque, nada más, que está frente a quién está. Entonces, el tema es ese, ¿no? El tema es que en la ciencia, el caso Daubert versus Merrell, primero, el método. ¿Es el más racional o no? ¿Es el que tiene menos errores? Ya. ¿Quién lo ha hecho? ¿Le han preguntado a la comunidad a la que pertenece? También, ¿cómo podemos saber qué dicen los expertos en estos temas? Hay que ver qué publican las revistas especializadas. Todo el mundo dice, está muy bien ese método. Es el que tiene menos errores, es el más razonable, vale la pena. Y por último, tiene que ver el tema, ¿en la práctica se ha validado? Porque lo primero es en abstracto, es lo máximo en teoría, pero ¿se ha concretado en la práctica? Sí, ese es el caso Daubert versus Merrell. Cuando uno habla de esto, porque tenemos un acuerdo plenario penal 4-2015, 4 sobre valoración de las pericias. Claro que se dicen delitos sexuales, pero sirve para todas las pericias. Entonces, están los conceptos generales para todo. Entonces, se dice, pero no estamos en el mismo nivel que los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos muchas carencias. Claro, eso es comprensible, pero tampoco puede ser como antes. Tampoco puede ser como antes, ¿no? Tiene que haber algún control, porque si no pueden haber graves errores y pueden terminar presas personas que no deben terminar presas. En la Corte Suprema se han declarado fundadas acciones de revisión, por ejemplo, en delitos sexuales. Acciones de revisión. Tenemos excepciones a la cosa juzgada, que es la acción de revisión, normalmente con prueba nueva. Ejemplo, un papá fue condenado a 30 años de pena privativa de libertad. 30 años de pena privativa de libertad por haber violado a su hija. 30 años, ya estaba 9 años preso y llegó un abogado más al penal, al Lurigancho. ¿Cuánta gente habrá consultado? ¿Cuántos abogados? El abogado investigó minuciosamente, diligentemente, y llegó a descubrir un dato que seguro los anteriores abogados no habían logrado. Que a su hija, a la hija de este señor condenado a 30 años, 2 años después de que le imputó al papá, también hizo otra denuncia de que la habían violado. Hubo otro proceso penal autónomo y ¿saben qué había aparecido ahí? El examen médico legal decía que no estaba deflorada. No estaba deflorada ni vaginalmente ni contra natura, pero cuando lo condenaron al papá 2 años antes, los médicos legistas dijeron, sí, está deflorada vaginalmente. O sea, a los 10 años consigue la copia de la pericia médico legal del segundo expediente, se va a la Corte Suprema y plantea su acción de revisión. ¿Qué hace la Suprema? Fundada la acción de revisión, prueba nueva, nuevo juicio oral, se compulsan las pericias, vienen los peritos, absuelto, 11 años preso. ¿Se dan cuenta? Entonces, no controlaron el tema de la pericia médico-legal. ¿Quién controló el tema? Si estaba o no deflorada. Ese era un tema de fiscalía que tiene que actuar objetivamente, un tema de defensa, un tema de los jueces, y no es un solo caso. Hay varios casos que se ha producido esto, y entonces el tema está que por eso tiene que haber protocolos. Entonces, hoy día, en la página web del Ministerio Público está este protocolo, pero también está el de examen médico legal. Ahora, porque es posible que no hayan peritos del Ministerio Público. Es posible que no haya. Ni siquiera de salud, ni siquiera del Ministerio de Salud. Pero en todo el Perú hay lesiones. En todo el Perú hay homicidios. En todo el Perú hay violaciones a la libertad sexual. Ponte en las fronteras de un departamento con otro. En cualquier departamento, ¿quién quiere estar? ¿Qué médico quiere estar en la frontera de un departamento con otro? Nadie. ¿Pero quién va a tener que estar? Un serumista. Va a tener que estar un serumista porque tiene que hacer un año de práctica para que el Estado le dé trabajo. Y entonces, si él hace el examen, ¿cuál sería su primera crítica de ustedes como abogados contra la Fiscalía? Estamos hablando de perito. El perito es experto. Este pata recién está haciendo su pinino ya. Pero el Código Procesal Penal establece que cada vez que se haga o se vierte un conocimiento especializado, siempre se tiene que tener título profesional. No, el código no establece eso. Va a haber algunos lugares y algunas materias que no requieran. Obviamente en un lugar que sí lo hay que contar con un experto. Pero el tema está que en esos lugares o lo hace ese médico joven que acaba de titularse, o quién lo va a hacer, imagínate, o lo hace ese psicólogo joven que acaba de titularse, o quién lo va a hacer. Entonces, pero ¿qué pasa? También hay que saber esto, y ustedes, los que tienen más años de abogado como yo lo sabemos, que a veces nosotros, cuando tenemos un montón de años como abogados, creemos que sabemos todo ya.
¿Para qué leer si eso ya lo sé yo? ¿Para qué seguir yo tal procedimiento? Entonces, también puede pasar lo mismo con los médicos, también puede pasar lo mismo con los psicólogos, y más bien los jóvenes, ¿qué hacen? Se ciñen estrictamente a los protocolos y a las reglas. Entonces, en el Acuerdo Plenario Penal 4-2015 se dice, para que tenga el valor de una pericia, se requiere contar con 2 requisitos. El primer requisito tiene que ver con idoneidad, y el segundo requisito tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con el método. O sea, el primer requisito es quién lo hizo, y el segundo requisito es cómo lo hizo. ¿Qué tiene más peso? ¿Cómo lo hizo? Porque si es joven y se ciñe estrictamente al protocolo, el protocolo es ciencia. Entonces puede descalificar entonces a un profesional. Pero voy a más. El tema de los protocolos, que está publicado en la página web del Ministerio Público, establece que no importa quién lo haga. Puede ser que sea un médico particular, un psicólogo particular, pero tiene que hacerlo siguiendo el procedimiento. Si no lo hace siguiendo el procedimiento, obviamente la defensa lo va a cuestionar. ¿Saben cuál es el problema? Que esto no se ha difundido. Yo hablo con médicos y no saben que esto existe, pero hay que exigirles, ¿no? Hay que exigirles porque la idea es que esa es la ciencia, ¿no? La ciencia es la verdad y la ciencia te va a producir pruebas y por lo tanto para eso están los protocolos y en cada materia va a haber protocolos. Entonces tenemos el Acuerdo Plenario Penal 4-2015, que ya no cita el caso Tauro versus Merrell, porque se puede decir, no, pues no vas a traer un estándar de los Estados Unidos de Norteamérica, pero igual se mantienen 2 requisitos que son importantes, como le decía, el de idoneidad y el de método, de tal manera que así podemos obtener una información que sea fiable y en cada caso concreto hay que controlar que eso sea así. ¿No? Estábamos hablando de la valoración de la prueba, ¿se acuerdan? Decíamos, el último sistema, ¿cuál es? Sana, crítica, racional, tiene 3 componentes, conocimiento, primero, reglas de la experiencia, segundo, reglas de la lógica, y cuando haya pericia le aplicamos conocimientos científicos, técnicos, artísticos, depende de la naturaleza de la pericia. En el Código Procesal Penal, en la regla del juicio oral, dice que el director de debates le pregunta al perito, dígame usted, ¿qué método utilizó para llegar a esa conclusión? Y ya después las partes interrogan, según el punto de vista y lo que se quiera ir sacando, ¿ya? Entonces arrancamos ahí con el caso de, a ver, vamos a poner en vibrador los celulares, ¿ya? Con el caso de Walter Oyarce, ¿no? Y le decía que en el tema de valoración de testigos también tenemos el Acuerdo Plenario 1-2011, ¿no? También el 1-2011 tiene que ver con el tema de la pericia, ¿no? Porque puede ser que la víctima, o sea, en los casos en que la víctima no ha indicado que ha sido objeto de lesiones, entonces no vamos a hacer una pericia médico-legal porque no vamos a encontrar nada. Pero en el caso que diga que si ha sido víctima de lesiones, hay que hacer una pericia para corroborarlo, ¿no? Tenemos una casación también que ustedes la deben recordar de hace un par de años, de un caso de violación a la libertad sexual, donde el imputado desde el comienzo decía, yo no soy el papá del bebé que ha nacido, que la chica dice que es fruto de la violación, no soy el papá, que haga una prueba de ADN. Lo condenaron, no hicieron la prueba de ADN. Apeló, pidió que se haga la prueba de ADN. No se hizo la prueba de ADN, confirmaron la condena, fue hasta la Corte Suprema y entonces la calificación de la casación fue bien concedida. El 429.1, violación a norma constitucional, el tema de motivación, el inciso 4, y después fundada la casación, nulo todo hasta la primera instancia para que haya la prueba de ADN, ¿no es cierto? Porque en el caso era fundamental, porque ¿qué pasa? La chica dijo, yo solo he tenido relaciones sexuales con él, ¿no? Y entonces si la pericia, la prueba de ADN decía que no era papá, entonces tenía que ser absuelto, ¿me entiendes? Disculpe, ¿podría pedir repetir la casación? ¿Qué número? Espérate, ahorita me voy a acordar, ya voy a rebobinar, espérate un poco. Ya, no, es que ya estamos en el descanso, ya, entonces ya en este momento ya son 8:20, nos hemos pasado 10 minutos, o sea, claro, ustedes, no vaya, se está saliéndole zumo a ustedes. Imagínense cómo estoy yo, pero ahora que regresen les digo. Estas son las revisiones que yo les decía, revisiones de sentencia 312-2015, 312-2015. 312-2015.
No, la casación es fácil buscarla, esta es revisión de sentencia. Ahora yo en el descanso le paso la voz, busco en Google ahí y le encuentro al toque. Casación fundada por no realizar la prueba de ADN en caso de delito sexual. ¡Pum! Sale al toque la... Esta es otra, más bien. Esta es otra que tiene que ver con los temas de la prueba de ADN, ¿no? Esta es la casación, 292-2014. El toque, ¿ya ven? Esta es la casación, todo está controlado. Bien, estábamos en el interín y me preguntaba un colega que tenía entendido que la casación tiene que ver más con la apreciación de los hechos, tenía que ver con la correcta aplicación del derecho y no con la apreciación de los hechos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de casaciones sobre la prueba o sobre la valoración de la prueba? Pero, a ver, el artículo 429, inciso primero del Código Procesal Penal, dice que la causal de infracción a la Constitución política. En la Constitución política se prevé el derecho a la presunción de inocencia. Sí. En la Constitución política se prevé el derecho a la motivación. Sí. ¿Qué pasa si se infringe uno y se infringe otro? ¿Se puede plantear una casación? Sí. Sí, entonces por eso no hay problema, ¿no? No es que la casación no es una tercera instancia, no vamos otra vuelta a hacer otra valoración de toda la prueba, no va a haber un nuevo juicio, no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso el tema que viene es el tema de los recursos, ¿no? Y ahí en los recursos vamos a ver que es obligatorio que en todos los países haya una revisión del juicio de hecho y del juicio de derecho. O sea, es obligatorio que haya una apelación, pero no es obligatorio que haya casación. Si un país no tiene casación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque trabajamos con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo que exige es eso, ¿no? Que haya una segunda instancia que revise el juicio de hecho y de derecho. Nosotros con el Código Procesal Penal tenemos extraordinariamente, por eso se llama recurso extraordinario de casación para algunos casos puntuales, y por lo tanto cumplimos con el estándar internacional de motivación y ningún problema que en casación se hagan las apreciaciones que hemos dicho, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes decían cuál es el número de la casación sobre prueba de ADN, tenían mucho interés en saber, no sé si es un tema personal o profesional, ¿no? O sea, el asunto es que el imputado decía, yo no he tenido relaciones sexuales porque ella tenía un hijo y ese hijo no es mío, si me hacen una prueba de ADN eso sería así. Y ahí está la casación, pues, no tiene que ver con la... Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le han recortado? Su derecho a la prueba, pues, ¿no? Su derecho de defensa también le han recortado a él. La motivación, porque también él pidió, no le han dado una respuesta razonable para decirle por qué no va, si el tema era que la chica ha dicho, porque pudo ser que la chica hubiera dicho que ha tenido relaciones sexuales con varios. Ahí hubiera sido diferente. Pero en el caso dijo que solamente era con ella o con él, y él dijo que nunca había tenido relaciones sexuales y había el fruto del embarazo y por lo tanto era un tema de corroboración, ¿no? Entonces eso pasa, ¿ya? Igual vamos a hablar un poquito más después, ¿no? Ahora, este recurso de nulidad, que es interesante, pero también tiene que ver con el tema de Walter Oyarse. Si ustedes entran en internet y ven el recurso de nulidad de Walter Oyarse, la sumía dice lo siguiente, a pesar de que en el caso de Walter Oyarse hemos dicho, ¿no? Acá están los criterios de cuándo es científico una pericia o no, el caso Dauer versus Merrell, pero la sumía dice desde el comienzo, prueba testimonial versus prueba pericial. Prueba testimonial versus prueba pericial. ¿Qué quiere decir? Supongamos que se trate que a un sujeto le imputan un homicidio porque dicen que en el lugar de los hechos se encontró sangre de él. El sujeto podría decir, mire, no hagan la prueba de ADN porque yo no niego que esa sangre sea mía. ¿Sabe por qué? Porque hace una semana me he raspado la pierna y me ha salido sangre, alguien puede haber tomado una gota y la ha colocado ahí. O hace una semana me hice un examen de sangre, han tomado una gota y la han colocado ahí. Más bien pruebe que yo estuve en el lugar de los hechos, porque yo nunca he ido. Y la prueba de ADN, 99.99% de confiabilidad si se llegó el protocolo. Ya ven cómo tampoco es suficiente, hay que hacer pesquisa igual. Entonces por eso no podemos hablar de prueba plena.
O sea, la pericia es buena, sirve, perfecto. ¿Qué más tienes para corroborar que eso sea así? O si no, en los delitos contra la fe pública. ¿Se acuerdan en los delitos contra la fe pública? ¿Qué pasa? No aparece el documento original. ¿Qué dice la policía? No se puede hacer pericia. ¿Es necesario hacer pericia para eso cuando hay otra clase de vías con las cuales se puede establecer que el documento es falso, además del dicho del agraviado? Hay otros testimonios, hay ahora otros sistemas de comunicación, de repente tienen que ver con bancos, con otra clase de fuentes, y por lo tanto por ahí habría que trabajar el tema de indicios pruebas iniciales, ¿no? Porque esa no es la respuesta que da la policía, ¿no dice eso? No, es copia, no se puede hacer pericia, pero entonces ya es impune. ¿Qué hace la gente? Se roba la pieza, ¿no? Destruye, ¿no?, el documento. Entonces ya hay bastante jurisprudencia en otro sentido. Lo que habría que ver es cómo es la motivación, ¿ok? Ahora también, este es otro tema interesante, ¿no? En la colaboración eficaz también, ¿no? La colaboración eficaz, ¿no? Bueno, para empezar, colaboración eficaz siempre ha habido en el Perú, ¿eh? Desde el año 81, el decreto legislativo 46 de terrorismo, hemos tenido terrorismo, acuérdense. En terrorismo han habido colaboradores eficaces, o sea, no es nuevo ese tema. En el caso del señor Montesinos contra 1.300 imputados, se reformó la ley de colaboración eficaz 27398, el 21 de diciembre del 2000 hemos tenido ley de colaboración eficaz. Ahí, como había desconfianza en el Ministerio Público y el Poder Judicial, se incorporó un procurador con poderes especiales para que esté presente en los acuerdos de colaboración eficaz. Después ya desapareció eso con el Código Procesal Penal, porque ¿qué tiene que ver un procurador al comienzo cuando la idea es el tema penal? Cuando sea el tema civil, ya que entre el procurador. Pero en la corroboración de la información que se puede sacar ha sido así. Y bueno, después... en el Código Procesal Penal pues tenemos reglas de colaboración eficaz, que son buenas, porque imagínense el Código Procesal Penal peruano, que empieza a regir el 2006, ¿cuáles son las fuentes para hacerla? Uno, le dije, fuentes de Europa continental, le dije de España, de Italia, de Alemania, Francia, Portugal, Italia. En Italia hubo el caso Manos Limpias o Manos Puliti, donde era contra 1.300 imputados también por corrupción. Se trajo esas experiencias acá porque nunca habíamos tenido un caso contra 1.300 imputados. Lo fácil era que habían videos. ¿Acaso en el caso de Brecht hoy día hay videos? Ya no hay videos. Hay videos con los actos de corrupción ahí recibiendo grandes cantidades de dinero para comprar la conciencia de muchas personas, ¿no? Entonces, el asunto está que esas reformas que se hicieron para el caso del señor Montesinos de 1.300 imputados terminaron en el Código Procesal Penal sobre colaboración eficaz. Pero siempre se prohibió que sean para dirigentes de organizaciones criminales. Siempre era para mando medio y para gente que tenga estén en las bases. Por ejemplo, el señor Nicolás Hermosa, él se quiso acoger también a la colaboración eficaz, se hizo público todo, pero ¿qué pasó? Él fue considerado dirigente, ¿no?, de esa organización criminal que hubo, pero sí le aceptaron que la confesión, ¿no? Confesión sincera, aportó todo y logró que se le rebaje pena. Después, en diciembre del 2016, se pone en vigor un decreto legislativo sobre colaboración eficaz. Y entonces 1341, o 1301 me parece. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí se reforma la colaboración eficaz por el caso de Brecht y por primera vez se dice, también dirigentes de organizaciones criminales se van a poder acoger a la colaboración eficaz a condición que delaten a otro de su mismo nivel y se corrobore. ¿Y qué está pasando? ¿Está pasando eso o no? Diciembre del 2016 para adelante, imagínense, acaba de aprobarse una sentencia, ¿no?, que contra 4 de ellos, en fin, y cuánta gente está investigada, hay gente que está presa todavía como consecuencia de lo que han dicho estos señores, pero el tema está que demora mucho, ¿no? Demora mucho un proceso de colaboración eficaz, tiene que corroborarse, se ve el tema penal entre el tema civil, y el asunto está, ¿qué se puede hacer con esa información de los colaboradores eficaces, ¿no? Y acá tenemos alguna experiencia. Tenemos acá, ustedes están viendo una extradición activa, ¿no?, de si se puede utilizar o no se puede utilizar. Sí se puede utilizar esa declaración. ¿En qué caso? En el caso del señor Toledo, por ejemplo, ¿no? Aspirantes a colaboradores eficaces. Aspirantes, claro. A ver, en un caso común y corriente, en diligencias preliminares, ¿se puede utilizar esos elementos de convicción? Se puede utilizar testimonios, pericias, actas, todo. Entonces, ¿por qué no se va a poder utilizar
las declaraciones de colaboradores eficaces. En todo caso, el problema tendría que ver que si se quiere utilizar elementos de convicción de una diligencia preliminar en contra de un imputado, ¿qué derecho tiene? Tiene derecho a que se le dé la copia de eso o tiene derecho a haber participado en ella. Entonces, ese tema se produjo en este caso que ven ustedes y que lo tienen ahí, en el caso del señor que fue presidente del gobierno regional del Callao, el señor Moreno, ¿no? Ahí recién estaba aplicándose, porque esto también tiene que ver con el caso de Odebrecht, y entonces el tema está en que, ¿qué pasó? Que el fiscal se basó en la declaración de un colaborador eficaz para hacer una imputación de $3 millones. Era un tema de colusión en el Callao, que habría recibido $3 millones de estas compañías brasileñas para lograr que se le adjudique una obra de construcción pública.